sistema consiste en un recipiente que contiene mantequilla fría. Por supuesto, este sistema tiene una cierta energía interna que estamos llamando la energía interna 1. La energía interna A1. Reitero, el sistema consiste en un recipiente que contiene mantequilla fría. A este sistema se le entrega una cantidad de calor. A este sistema, aquí con esta hornalla, se le entrega una cantidad de calor al sistema. Calor entregado al sistema. Ese calor normalmente llamamos Q. Q. Se le entrega una cantidad de calor. Simultáneamente aquí con esta batidora se está batiendo la mantequilla, es decir, se está haciendo trabajo, ¿no? Al mover la batidora de un lado para otro, ¿no? Al mover la batidora de un lado para otro, ¿no? Entonces se está haciendo trabajo sobre el sistema. Se entrega un trabajo. Llamamos W. Entonces, al sistema se le ha entregado trabajo se ha hecho trabajo sobre el sistema y se le ha entregado una cantidad de calor. ¿Eso qué produce? Una variación de la energía interna. La energía interna era U sub 1. Entonces, después de entregar calor y trabajo, pasa a la energía interna 2. Entonces, lo que estamos diciendo, esa variación de energía interna 2 menos energía interna 1, es igual al trabajo entregado al sistema y al calor suministrado. Esa es la primera ley de termodinámica. La variación de energía interna o el incremento de energía interna también puede ser disminución, ¿no? Esta variación de energía interna, aquí, esta variación de energía interna, es igual al trabajo realizado sobre el sistema más el calor entregado al sistema. Esto es muy sencillo. Al principio estaba la fórmula, aquí lo estoy explicando de manera gráfica con el sistema que consiste en un recipiente que contiene mantequilla fría. Por supuesto, ya en la segunda gráfica se ve que la mantequilla ya está diluida prácticamente porque se ha calentado y se lo ha batido. Esa es la primera ley de termodinámica. Aquí está en fórmula. La variación de energía interna. La variación de energía interna en un sistema termodinámico es igual al trabajo realizado sobre el sistema y al calor entregado al sistema. Esa es la primera ley de termodinámica. Aquí tenemos otra gráfica igual de la primera ley. Entonces, el calor entregado a un sistema. El sistema es un cilindro que contiene un gas. En este caso, el sistema es un cilindro que contiene un gas. A este cilindro que contiene un gas es el sistema termodinámico, dijimos, es una cantidad limitada de materia. A
a este sistema que estoy enmarcando, a este sistema, que tiene, por supuesto, una energía interna. En el anterior ejemplo, la energía interna estaba representado por la letra E, aquí por la letra U, que también suele anotarse en algunos libros. El sistema es un cilindro que contiene un gas. Entonces, como se puede ver en la ilustración, se entrega calor al sistema. Se entrega calor al sistema. Aquí está el mechero entregando calor al sistema, al gas. Por supuesto, se calienta el gas, aumenta la temperatura. La temperatura tiene que ver con la energía cinética de las partículas, así como, por ejemplo, cuando el agua está hirviendo, sus moléculas están muy agitadas, entonces, a mayor temperatura, mayor movimiento de partículas. Aumenta la presión y al pistón, a la tapa, lo empuja hacia arriba. Lo empuja una distancia d. Aquí en otra gráfica, una distancia d. Por supuesto, para empujarlo tiene que haber una fuerza. Sube el pistón con una fuerza, porque para que un cuerpo se mueva, tiene que haber una fuerza. Entonces, esa fuerza hace que el pistón suba. Y fuerza por desplazamiento es trabajo. La fuerza con que sube el pistón, debido a la presión por área, hace que se desplace y eso es trabajo. En otras palabras, el calor entregado al sistema, el calor entregado al sistema no se pierde. Este calor se transforma en trabajo realizado por el sistema. El calor entregado al sistema se transforma en trabajo realizado por el sistema, porque el calor es una forma de energía. O también el sistema, aquí un cilindro que contiene un gas, otra vez. El calor entregado al sistema puede también, el sistema tenía una energía interna inicial, voy aquí a resaltarlo, una energía interna U sub A. U sub A. Puede haber un cambio de energía interna U sub B. U sub B. Entonces, el calor que se entrega al sistema puede también producir una variación de energía interna. Otra forma de expresar la primera ley de termodinámica dice: el calor que se entrega a un sistema, como hemos visto en el anterior ejemplo, puede transformarse en trabajo hecho por el sistema o en un incremento de energía interna. Eso es. Esta fórmula está aquí con fondo base, que es lo mismo. Leyendo la fórmula, el calor entregado a un sistema termodinámico. El calor se transforma en trabajo realizado por el sistema, como el caso anterior, que el pistón es empujado, o en un incremento de energía interna. En un incremento de energía interna. Es otra forma de expresar la primera ley de termodinámica, que también aquí está escrito la fórmula o el enunciado. Primera ley de termodinámica. Está la fórmula. Y también está escrito el enunciado.
el calor entregado a un sistema termodinámico, así como con el mechero, algo así. El calor entregado se transforma en trabajo hecho por el sistema o incrementa su energía interna. Eso es. O sea, este enunciado es una lectura de la fórmula. El calor entregado a un sistema termodinámico se transforma en trabajo realizado por el sistema o cualquiera, una sola o las dos, en un incremento de energía interna, delta U. Esa es la primera ley de termodinámica. ¿Alguna pregunta hasta aquí, juventud? Ninguno, ingeniero. Ninguna. Bueno, seguimos. Las siguientes consideraciones en la primera ley. Lo voy a bajar. Ya. Al aplicar la primera ley de termodinámica, el calor puede ser positivo o negativo. ¿Cuándo se considera positivo? El calor es positivo cuando es el calor entregado, aquí lo estoy poniendo subrayado, si quieren con mayúsculas, el calor entregado a un sistema se considera positivo. Positivo es el calor entregado al sistema. Positivo. Como en el ejemplo que hemos visto, el mechero estaba calentando el cilindro con gas. Eso es positivo. El calor entregado es positivo, o se considera positivo. También el sistema puede perder calor, se enfría. Se enfría. Entonces, el calor perdido o disipado por el sistema es negativo. Igual, si quieren, subrayado con mayúscula, el calor perdido o disipado o desprendido del sistema se considera negativo. Negativo. Eso es diferente al calor en la aplicación de la primera ley de termodinámica. También, el trabajo puede ser positivo o negativo. El trabajo es positivo cuando es realizado por el sistema. El trabajo es positivo cuando es realizado por el sistema. Trabajo positivo realizado por el sistema. En el caso de la expansión, el trabajo es positivo. Y es negativo cuando el trabajo es realizado sobre el sistema. Trabajo negativo es trabajo realizado sobre el sistema. Entonces, tomar en cuenta estos símbolos o signos, perdón, cuando se está aplicando la primera ley de termodinámica. Por ejemplo, aquí. Se está entregando calor. Se está entregando calor al sistema. Se está entregando calor. Este calor es positivo. Calor entregado al sistema. Ese calor es positivo. Calor entregado al sistema. El sistema hace trabajo, o sea, solamente se ha calentado, por decirlo así, el gas sin que nadie más haga un trabajo externo, ha empujado el pistón. Entonces, el sistema es trabajo hecho por el sistema.
ese trabajo es positivo. El trabajo hecho por el sistema es positivo. En cambio, aquí, por ejemplo, en el otro ejemplo, aquí tenemos. Imagínense que esta sea la condición inicial. Ya. Esta es la condición inicial. Esta es la condición inicial 1. Queremos comprimir el gas, pasar a la condición final 2. Entonces, para comprimir, no se comprime espontáneamente. Una fuerza externa tiene que aplicarse aquí en el pistón. Una fuerza externa se aplica en el pistón. Y por supuesto, se logra un desplazamiento. El pistón estaba aquí, más o menos. Aquí estaba el pistón. Se ha desplazado esta distancia. Esta distancia. Digamos, Y o X, lo que fuere. Esa distancia. Entonces, fuerza por distancia es trabajo. No se puede comprimir espontáneamente. Ese trabajo es negativo. Trabajo hecho sobre el sistema, o sea, el trabajo hecho aplicando una fuerza aquí, aplicando la fuerza en la parte superior y logrando un desplazamiento que podemos llamar Y, igual, F por Y. Eso es trabajo. Ese trabajo es negativo. Trabajo hecho sobre el sistema. Menos W. Ese trabajo es negativo. Trabajo hecho sobre el sistema es negativo. Trabajo hecho por el sistema es positivo. Calor entregado al sistema es positivo y calor disipado o perdido por el sistema es negativo. Bueno, eso es. Vamos a ver la segunda ley de termodinámica. Antes de eso, recordar lo que estudia la termodinámica. Dijimos, termodinámica estudia los procesos donde el calor, la energía se transforma en calor. Eso es fácil. Y el calor en trabajo. Ahí está el enunciado y aquí está la ilustración. Termodinámica. Estudia los procesos donde la energía se transforma en calor y el calor se transforma en trabajo. Que la energía se transforme en calor no es tan complicado. Por ejemplo, el gas licuado que llega a los domicilios o que se compran en gazafas, solamente hay que prenderlo con un fósforo y en una hornalla se transforma en calor esa energía. Si tuviéramos medio litro de gasolina en un recipiente, prendemos fuego y se transforma en calor. O una madera seca, se lo quema, se transforma en calor. El problema principal es cómo transformar el calor en trabajo. Cómo transformar el calor en trabajo.
Eso es. ¿Cómo transformar el calor en trabajo? La respuesta es mediante un motor o una máquina térmica. Se transforma el calor en trabajo mediante un motor o lo que se llama una máquina térmica. De esa manera se transforma el calor en trabajo. Por ejemplo, en las movilidades, ¿no? El combustible contiene energía. Ese combustible se quema, que si en el carburador se quema, y por el motor, por el mecanismo que tiene el motor, se transforma en trabajo. Entonces, el calor se transforma en trabajo mediante una máquina térmica o un motor. Aquí está el esquema de una máquina térmica o de un motor. Ya. El motor es este círculo que está en la parte central. Claro, es un esquemita, no. El motor es este círculo en la parte central. Entonces, este recibe energía a una alta temperatura, calor, Q sub A, calor tomado de una fuente de alta temperatura. El calor que se está tomando aquí. Voy a hacerlo así más o menos. El calor está llegando al motor. Al motor. Una parte de este calor se transforma en trabajo, en el motor. Aquí, una parte se transforma en trabajo. Trabajo realizado. Pero hay otra parte que no se aprovecha y se pierde por el escape. Ustedes saben, en los motores que están, o las movilidades que están en las calles, ¿no? En su movimiento, tienen un escape, un tubo normalmente que sale por atrás, donde está saliendo un gas caliente. Calor cedido a un recinto de baja temperatura. Entonces, está claro. El calor, Q sub A, el calor, la cantidad de calor que ingresa al motor, a la máquina térmica. Una parte de ese calor se transforma en trabajo, pero otra parte que no se aprovecha se disipa por el escape. Ese es el esquema de una máquina térmica. Voy a hacerlo otra vez. Aquí está la fuente caliente que entrega calor a la máquina térmica. Una parte de este calor se transforma en trabajo que hace la máquina térmica, pero hay otra parte que se pierde, se disipa por el escape. Eso sucede siempre en una máquina térmica. No se ha inventado ni se va a inventar una máquina térmica, un motor de una movilidad que no tenga escape. Es imposible. Es imposible que no tenga escape. La misma fricción de las piezas en el motor hace que el motor se caliente. Uno enciende su movilidad, a los 10 minutos ya no se puede tocar las piezas porque la fricción, el movimiento de las piezas, qué sé yo, pistón, carburador, etcétera, se han calentado. No se puede evitar eso. Bueno, estamos recordando lo que es lo que estudia la termodinámica. Estudia los procesos donde la energía se transforma en calor y el calor en trabajo. ¿Cómo transformar el calor en trabajo? Mediante un motor o una máquina térmica. ¿Cuál es el esquema de una máquina térmica o de un motor? Es este. El círculo central es el motor. Este motor recibe un combustible, una cantidad de calor Q sub A.
de esa cantidad de calor, una parte se transforma en trabajo, pero otra parte que no se puede aprovechar se disipa por el escape. Eso lo explica la segunda ley de termodinámica que está aquí. Esto. Segunda ley de termodinámica. Es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo. Imposible. O sea, es imposible que la máquina térmica, aquí lo voy a ilustrar, todo el calor que recibe, que lo transforme en trabajo. ¿No? Es imposible. Sin escape. Todo el calor se transforma en trabajo. Imposible. No hay un motor que trabaje frío, ni un motor térmico que no tenga escape, que no pierda ese calor. Después ya lo veremos en un diagrama de presión-volumen. Bueno, esa es la segunda ley de termodinámica. Es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo. La primera ley decía, la fórmula es esta, el calor entregado a un sistema se transforma en trabajo realizado por el sistema o en un incremento de su energía interna. Estas son las dos leyes de termodinámica. Como ven, no es complicado, es relativamente comprensible, sencillo. Es eso. Rendimiento de la máquina térmica. Rendimiento. Se define como el trabajo realizado con respecto al calor suministrado. Rendimiento. Es la relación de trabajo realizado con referencia al calor suministrado. Suministrado. Falta una I. Multiplicado por 100 nos da en porcentaje. Rendimiento. Por ejemplo, aquí, ¿no? Imagínense que están ingresando o se entrega una cantidad de 1000 calorías. 1000 calorías. Y de esas 1000 calorías se pierden por el escape 500 calorías. La mitad. Y por supuesto, el trabajo realizado es equivalente a las otras 500. En este caso, el calor suministrado es 1000, pero el trabajo realizado es 500. El trabajo realizado, 500 calorías, con respecto al calor suministrado 1000, 500 entre 1000 da 0,5, multiplicado por 100 sería 50%. Eso es. Rendimiento. Trabajo realizado W, calor suministrado Q sub A por 100 es en porcentaje. O también el trabajo realizado será igual al calor entregado menos el calor perdido. Lo que decía aquí, ¿no? El calor entregado Q sub A menos el calor disipado Q sub B es igual al trabajo realizado. Esta es. Otra forma de expresar. La segunda ley sería esta. Bueno, en realidad significa lo mismo, pero es imposible que una máquina térmica tenga el 100% de rendimiento. Otra forma de expresar la segunda ley de termodinámica sería esa. Es imposible que una máquina térmica tenga el 100% de rendimiento. Eso significaría que si entregamos 1000 calorías, como dije, de cantidad de calor,
las 1000 calorías se transformen en trabajo, que todo el calor se transforme en trabajo. Es imposible. Imposible. Imposible que una máquina térmica tenga el 100% de rendimiento. Bueno. El equivalente mecánico del calor. Recordando la primera ley. La fórmula, esta es la primera ley. Bueno, el calor entre un sistema se transforma en trabajo realizado por el sistema o un incremento de energía interna, como hemos puesto. Creo que con un incremento de energía interna. Es la primera ley de termodinámica. Ya. Equivalente mecánico del calor. Esta es la expresión de la primera ley de termodinámica. ¿Dónde? ¿Dónde? El calor se mide en calorías. Se mide en calorías. Y el trabajo se mide en julios. Julios. Entonces, lo que no podemos es sumar calorías y julios porque son diferentes unidades. ¿Dónde? Sus unidades. Unidades son las unidades. El calor se mide en calorías, el trabajo se mide en julios. Entonces, así como no se pueden sumar, por ejemplo, dólares con bolivianos, yo no puedo sumar 20 dólares más 5 bolivianos, no puede ser 25. ¿No? Tengo que transformar o los dólares a bolivianos o los bolivianos a dólares. Aquí lo propio, el calor o la cantidad de calor se mide en calorías. El trabajo se mide en julios. Hay una equivalencia entre estas unidades y a esa equivalencia se llama el equivalente mecánico del calor. Aquí está la ilustración. Aquí está la ilustración. Se tiene un recipiente que contiene agua, por ejemplo, a cierta temperatura. Ya les decía yo que la temperatura tiene que ver con la energía cinética de las partículas. Entonces, aquí se ha puesto un dispositivo, un alambre vertical negro, con ciertos agitadores. Aquí está una varilla. Estos serían los agitadores. Agitadores. Ya. Aquí hay unas poleas, ¿no? Unas poleas que van a permitir, mediante una cuerda que pueda agitarse
una polea aquí horizontal, una polea aquí vertical. Y aquí este peso, ¿no? Este peso que se lo está sujetando. Este es un peso. Si se suelta el peso, si se suelta este peso, por supuesto va a caer. ¿Con qué fuerza? Con la fuerza de su peso, bueno, aquí. Cae con una cierta fuerza. Y ya. Con la fuerza de su peso. Fuerza. Imagínense que se viene hasta aquí. De donde estaba, viene hasta aquí. Ah, no es negro. Viene hasta aquí. Ya. Se ha desplazado una cierta distancia, que podemos llamar, si quieren, Y. Una cierta distancia. Y. Ah, eso es trabajo. Fuerza o desplazamiento es trabajo. Ya es un trabajo. Y entonces, como está con las poleas, por supuesto, cuando cae, entonces esto va a hacer girar y los agitadores empezarán a girar, ¿no? A girar. Y al girar están agitando el agua. Al agitar el agua, incrementa el movimiento de las partículas. Y al incrementar el movimiento de las partículas, incrementa su temperatura, por tanto se calienta. Se calienta. Una cierta cantidad de calor. Entonces, hechas las mediciones de la temperatura, de la distancia que cae, de la fuerza que se aplica, etc., se ha encontrado que una caloría, para que se incremente una caloría, la cantidad de calor, se requiere el trabajo de 4,186 julios. A eso se llama el equivalente mecánico del calor, que lo puse aquí al principio. Una caloría equivale a 4,186 julios. A eso se llama el equivalente mecánico del calor. ¿Alguna pregunta, juventud, hasta aquí? Ninguna. Ninguna. Entonces voy a preguntar yo. ¿Quieren un descansito? Sí. Yo también. Bueno, un descanso de 10 minutos y después seguimos.
Bueno, vamos a continuar. A ver. Hemos visto las leyes de termodinámica. La primera ley que establece que la variación de energía interna, delta E, en un sistema es igual al trabajo realizado sobre el sistema y al calor entregado al sistema. Vimos un ejemplo. O también el calor entregado a un sistema se puede transformar en trabajo hecho por el sistema o incrementar su energía interna. Una otra forma de expresar la primera ley dice: el calor entregado a un sistema termodinámico se transforma en trabajo realizado por el sistema y o en un incremento de su energía interna. El calor entregado al sistema es positivo. El calor perdido por el sistema es negativo. El trabajo realizado por el sistema es positivo. El trabajo realizado sobre el sistema es negativo. Recordamos que termodinámica estudia los procesos donde la energía se transforma en calor, el calor en trabajo. Esta segunda parte, cómo transformar el calor en trabajo mediante un motor o máquina térmica. La máquina térmica o motor recibe una cantidad de calor Q sub A. Una parte de ello lo transforma en trabajo, pero otra parte lo disipa por el escape. La segunda ley de termodinámica establece que es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo. También hemos definido el rendimiento de una máquina térmica, que es la relación entre el trabajo realizado con respecto al calor suministrado, multiplicado por 100 da en porcentaje. Otra forma de expresar la segunda ley diría: es imposible que una máquina térmica tenga el 100% de rendimiento. El equivalente mecánico del calor relaciona la energía calorífica expresada en calorías con la energía mecánica para trabajo expresada en julios y establece que una caloría equivale a 4,186 julios. Bueno, veamos aquí un problema. Problema número 1. A un sistema termodinámico se suministran 5.000 calorías y se realiza sobre el sistema un trabajo de 800 julios. ¿La energía interna se incrementa o disminuye? Es la pregunta. Datos. A. Suministran calor. Se suministran. A. Se entregan. O el sistema gana, como se quiere entender. Si se suministra, entonces el calor es positivo. Se considera positivo, por una parte. Se realiza sobre el sistema un trabajo de 800 julios. Si el trabajo es sobre el sistema, entonces ese trabajo es negativo. 800 julios. Convencionalmente hay que tener cuidado en ese detalle, porque después la operación es una suma o una resta. Bueno, se transforman las unidades a un solo sistema. Puede ser a calorías o a julios. En este caso, a calorías. La cantidad de calor está en calorías. Entonces, los 8.000 julios transformamos a calorías. La equivalencia establece que una caloría equivale a 4,186 julios. Por tanto, julio con julio se simplifica y es menos 191,11 calorías. La fórmula es esta, de la primera ley de termodinámica. Solución.
Esta es la forma. Despejamos la variación de energía interna. Voy a despejarlo, entonces, bueno, igual, sería así. Q, el trabajo está con signo positivo, pasa con signo negativo al otro miembro, menos W. Esta sería la fórmula. Reemplazando los valores, sería lo siguiente. Calor, 5.000 calorías. Trabajo, menos 191,11 calorías. Esto es. Tomar en cuenta que es negativo. Negativo. Entonces, menos con menos se hace más. Y tendríamos 5.191,11 calorías. Es positivo. Entonces, lo cual significa que la pregunta era, ¿la energía interna se incrementa o disminuye? La respuesta es se incrementa porque es positivo. Porque la energía interna, si quieren, lo anotamos aquí de esta manera. La energía interna, la variación de energía interna, será la energía interna final menos la energía interna inicial. Energía interna U final, digamos 2, menos energía interna inicial 1. Como es positivo, eso significa que U sub 2 es mayor que U sub 1. Por tanto, se incrementa. Se incrementa. U sub 2 es mayor que U sub 1. Por tanto, hay un incremento. Eso es. Aumenta. Si fuera negativo, disminuye. Incrementa la energía interna. Eso es. Problema número 1. Vuelvo a repetir. A un sistema termodinámico se le suministran, este es el detalle. Si se le suministran, el calor es positivo. Y se realiza sobre el sistema, sobre el trabajo negativo. Calcular la variación. Pregunta, ¿la energía interna se incrementa o disminuye? Entonces, anotamos los datos, calculamos la variación de energía interna, es positiva. Si es positiva, significa que U sub 2, la energía final, es mayor que la inicial, por tanto, se incrementa. Problema número 2. A una máquina térmica se le entregan 1.000 calorías y su rendimiento es el 65%. Calcular en julios el trabajo realizado. Bueno, otra vez los datos. Anotamos los datos.
Q sub A, el calor entregado, 10.000 calorías. Su rendimiento es del 65%. Calcular en julios. Podemos transformarlo antes o después, como se quiera, el trabajo realizado. Bueno, aquí está la fórmula. El rendimiento es el trabajo realizado sobre el calor suministrado multiplicado por 100. Dice, el rendimiento es del 65%. Aquí sería 65%. El calor entregado, o podemos primero, si quieren, despejar. Puede ser mejor. Despejando el trabajo. Despejando el trabajo. El trabajo. Trabajo igual. El rendimiento aquí es 65. Eh, 65. 65. 100 pasa a dividir. Y el calor Q sub A pasa a multiplicar. Sería eso. Y el calor era de 10.000. 10.000 calorías. El trabajo. Entonces será 10.000 por 65 sobre 100. $6.500 calorías. Pero se pide en julios, entonces transformamos a julios. Voy a hacerlo aquí abajito para que quede claro. Multiplicamos por un factor de conversión, donde el equivalente mecánico del calor establece que una caloría equivale a 4,186 julios. ¿Cuánto da? Lo que dé en julios. 27.209. Gracias, 27.209 julios. Ese sería el trabajo expresado en julios. Bueno, como ven, en realidad el rendimiento es una fórmula que es el calor, el trabajo realizado con respecto al calor suministrado. Se tienen los datos y simplemente despejarlo. Bueno, en el caso anterior es una fórmula muy simple de la primera ley de termodinámica. Y un problema más, el último de la mañana.
Un gas ideal tiene las condiciones iniciales siguientes: presión 8 atmósferas, volumen 5 litros, temperatura 150 grados. Primero, se expande isobáricamente hasta 2 atmósferas. Segundo, se comprime isobáricamente hasta el volumen inicial. Dibujar un diagrama presión-volumen de todo el proceso. Calcular el trabajo realizado sobre el sistema. Calcular el trabajo realizado sobre el sistema. Bueno, entonces en estos casos siempre procuramos inicialmente escribir las variables termodinámicas de presión, volumen y temperatura. ¿Dónde está el problema 3? Ah, está aquí. Ya. La condición, presión, volumen, temperatura. A ver. Condición. La presión en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura en grados Kelvin. Ya. Bueno. Condición 1. Presión 8 atmósferas. Volumen 5 litros. Temperatura 150. Segunda condición. Se expande isotérmicamente hasta 2 atmósferas. Si es isotérmicamente, la temperatura es 150. Tercero, se comprime isobáricamente hasta el volumen inicial. Entonces, el primer proceso es isotérmicamente. O sea, la temperatura es constante. El segundo proceso, isobáricamente hasta la condición 3. Si dice isobáricamente, la presión será 2. Pero noten, el segundo proceso es isobáricamente. Bueno, entonces, en el primer proceso. Inge pregunta, ¿no sería eso en presión? Que lo está poniendo en litros. Tienes razón. Sí, tienes razón. Gracias. Muchas gracias. Está bien. Esto lo voy a poner tal cual. Y no conocemos la presión, hay que calcular. Gracias. Se comprime isobáricamente. No se conoce, entonces aquí. Ahí es isobáricamente. Pero no conocemos, hay que calcular. Bueno, entonces, el proceso de 1 a 2. El proceso 1-2. Como es isobárico, se cumple la ley de Boyle, que dice que la presión
por el volumen es constante de Boyle. Que dice presión 1 por volumen 1, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Ya. Presión 1 por volumen 1 es lo mismo en la segunda condición 2. Aquí 2 y 2. Despejamos la presión 2. Ingeniero, va a disculpar que le interrumpa, pero tengo una pregunta. Dígame. En ese 2 que está en volumen, ¿no serían en ATM? Porque dice hasta 2 ATM en el primero. A ver, vamos a revisar. Un gas ideal tiene las condiciones iniciales. Presión 1, 8 atmósferas. Está bien la presión 1. Volumen 1, 5 litros. Está bien. De acá dice primero se expande isotérmicamente hasta 2 ATM. Bueno. Sí, gracias. Creo que estoy con Y ese que está coloreado sería en el otro, ¿no? Porque no. dice el volumen inicial. Aquí, vamos, se expande isotérmicamente hasta 2 atmósferas, que está bien aquí. O sea, la primera se expande isotérmicamente hasta 2 atmósferas. Está aquí el 2. Isotérmicamente estoy sombreándolo esto aquí con color medio amarillento, que es isotérmicamente hasta 2. Entonces, aquí lo que estamos buscando en el primer caso es el volumen 2. La misma fórmula, despejando el volumen 2. Está bien, gracias por la aclaración, porque si a 2 ATM, 2 atmósferas, está bien. Entonces, como es isobárico, este va a ser 2 también. El volumen 2. El volumen 2. De esta fórmula despejamos el volumen 2. Despejando el volumen 2. Mayúscula. Volumen 2. ¿A qué va a ser igual? A la fracción siguiente. Presión 1 por volumen 1 queda en el numerador. Y presión 2 pasa al denominador. Presión 2 pasa al denominador. ¿Cuánto saldría? 20. 20. 20 litros. 20. Ya. El proceso 2,3 es isobárico. Proceso 2,3 es isobárico. Creo que algo que no hice es lo siguiente, pero valga la oportunidad para hacerlo. Creo que no lo hice. Condición 2. Condición 2.
será igual a la presión 2 por el volumen 2 igual a N R T sub 2. O sea, aplicando la ecuación de los gases ideales, presión 2 por volumen 2 es igual nRT sub 2. Pasa, no, o se transforma, pasa a la condición 3. Y va a ser lo siguiente. Pasa a la condición 3. Sería presión 3, volumen 3, temperatura 3. Que esta sea la ecuación 1 y esta sea la expresión o la ecuación 2. Dividiendo miembro a miembro, 1 y 2. Dividiendo miembro a miembro, 1 y 2. Ya. Es decir, el primer miembro de la primera ecuación, bueno. Aquí abajo, ya. Dividiendo miembro a miembro. El primer miembro de la primera ecuación entre el primer miembro de la segunda ecuación, ¿dónde está? Hacia abajo. Igual al segundo miembro. Bueno, el primer miembro es presión 2 por volumen 2, sin el igual. Presión 2 por el volumen 2 es el primer miembro de la ecuación 1. Será igual a presión 3 sobre volumen 3. Y el primer miembro de la ecuación 1 es nRT sub 2. Y el segundo miembro de la otra ecuación es nRT sub 3. Por supuesto, se va a anular o simplificar NR con E. O NR sí se va a simplificar. Y quedará lo siguiente. Va a quedar lo siguiente. Presión 2. Esto se va a simplificar. Y esto será temperatura 2. Va a ser igual a lo mismo, pero en la condición 3. Esta es la expresión general que relaciona presión, volumen y temperatura de gases ideales a presión, volumen o temperatura constante, no adiabático preso. Esta es la relación. Por ejemplo, cuando es isotérmico, se simplifican las temperaturas y queda la ley de Boyle. Pero en este caso sí, como la condición 2-3
es isobáricamente, ya, aplicando esto, aplicando a la condición 2,3, que es isobárico, no, isobárico, ¿no? A ver, ya, isobárico, isobáricamente, isobárico. ¿Qué es isobárico? Significa presión constante. Presión constante. Entonces, de esta fórmula se van a simplificar las presiones, porque es constante. Esto se simplifica, presión 2 y presión 3 porque es la misma. Ya. Y de ahí se puede sacar el volumen. Que daría la siguiente expresión. Esto lo voy a simplificar. Ya. Es eso. Ahí se me fue. La presión. Eso. Y aquí también. Ya. Eso es. Entonces pasamos. Un gas ideal tiene las condiciones iniciales siguientes. Presión 1, 8 atmósferas, que está aquí. Volumen 1, 5 litros, que está aquí. Temperatura 150 grados. Se expande isotérmicamente la misma temperatura hasta 150. Luego, se comprime isobáricamente hasta el volumen inicial. Ya. El volumen inicial es 5. 5. Entonces, ahora sí, podemos encontrar la temperatura 3. Despejando T sub 3. ¿A qué va a ser igual? Igual. Temperatura 3. Será un cociente, ¿verdad? Un cociente. Tenemos en el numerador está el volumen 3 y pasa a multiplicar la temperatura 2 y al denominador pasará el volumen 2. Ahora sí. Aquí está el volumen 3. Pasa a multiplicar la temperatura 2 y pasa a dividir el volumen 2. ¿Está bien? Ya. ¿Cuánto sale? El volumen 3. 37,5. ¿Perdón? 37,5. Gracias. 0,5 grados Kelvin. Bueno. Dibujar un diagrama de presión versus volumen de todo el proceso. Por razones prácticas lo voy a dibujar aquí para que tengan los datos. Ya.
A ver, el volumen está en las abscisas y la presión en las ordenadas. La presión va hasta 8, el volumen 20. Voy a intentar hacer una tablita donde el número de columnas, que es del volumen, pondremos a ver 25. Y la presión filas voy a poner 12. A ver cómo sale. Bueno. Esto es. Ya. Se me va. Ya. Ahora sí. Más o menos esto es lo que quería. Ya. La gráfica de presión versus volumen. Entonces vamos a dibujar los ejes. Aquí dibujaré un eje y aquí el otro. Dibujen, porque esto se va a borrar cuando yo lo cambie. La presión en atmósferas. Y el volumen en litros. Vayan dibujando, por favor, en litros. Condición inicial, 8 atmósferas, 5 litros. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Y 8 atmósferas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí es. Bueno, puse para indicarme. Esta es la condición inicial. 1. 8 atmósferas y 5 litros. Se expande hasta 20 litros. Ustedes van a contarme mejor que yo. Pero bueno. Ya. Aquí. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno. Y 2. Más o menos aquí. Aquí. Hasta 2 atmósferas. Y luego se comprime isobáricamente hasta el volumen inicial. Bueno, eso es. Aquí tenemos las 8 atmósferas. Aquí 2. Aquí tenemos 5 litros.
y aquí 20 litros. La gráfica isotérmicamente sería esta se expande, entonces es esta la gráfica. Esta es la curva isotérmica. Y luego se comprime isobáricamente, es esta. Bueno, voy a hacerlo nomás con una línea y la flecha la pongo después. Y ya. Eso es. Ya. La condición 1 es esta. Pasa a la condición 2 y finalmente 3. Entonces hagan la gráfica. Esa es la idea. Sacan una foto. ¿Alguna pregunta? Juventud. Ningún ingeniero. Ya. Bueno, luego pide el trabajo. Pide el trabajo. El trabajo. Bueno, como digo, esto ya. Si lo bajo se va, pero bueno. No importa. Ya tienen la idea completa. Bueno, ya está hecho. El trabajo en cada etapa. Ahí. Ya. Hemos hecho la gráfica, el trabajo en cada etapa. Voy a copiarlo para que tenga los datos al final. Aquí. Ah, no. No dice el trabajo en cada etapa. No dice el trabajo en cada etapa. Dice, inciso A, era dibujar el diagrama PV de todo el proceso. Eso lo hemos hecho. Eso se ha hecho, ¿no? La curvita esa que hicimos. Inciso B. Aquí hay que tener mucho, mucho ojo, más que yo. Y ustedes hoy han demostrado una atención buena. Me equivoqué 2 veces. Bueno, pero ya saben que queda comprobado, ni Francisco ni yo somos infalibles. Me refiero al Papa Francisco. El trabajo sobre el sistema. Voy a tener que hacer otra vez aquí la grafiquita ya, pero más simple. Más simple. El trabajo sobre el sistema. Esto es. Ya. Esa era la gráfica. 1, 2,
y 3. Ya. De 1 a 2 hay un trabajo. De 2 a 3 hay otro trabajo. El trabajo sobre el sistema, sobre, ¿es positivo o negativo? Negativo. 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 Y dijimos, el trabajo es negativo, por ejemplo, cuando es una compresión. Y es positivo cuando es una expansión. Entonces aquí el trabajo de 1 a 2 se expande, ese va a ser positivo. Es trabajo hecho por el sistema de 1 a 2. El trabajo negativo es el trabajo hecho sobre el sistema de 2 a 3. Eso es. El trabajo sobre el sistema es este. Voy a anotarlo aquí. El trabajo sobre el sistema es el trabajo, no es, trabajo de 2 a 3. Ese es el trabajo sobre el sistema. Sería presión 2 o 3, cualquiera, porque es isobárico. Presión 2 o 3 multiplicado por el volumen final menos el volumen inicial. La presión cualquiera, 2 o 3 porque es la misma. Presión 2 pondremos. Bueno. El volumen final es 3. El inicial es 2. Bueno, la presión era 2 atmósferas. 2 atmósferas. El volumen final, el 3 es 5. El inicial se expandió hasta 20 litros. Evidentemente, esto va a dar negativo. Menos. 5 menos 20, menos 15. Menos 15 por 2, menos 30. Atmósferas litro. Este es el trabajo negativo hecho sobre el sistema. Por eso es negativo. En cambio, el trabajo 1-2 es positivo, es trabajo hecho por el sistema. Bueno, colorín colorado, la clase ha terminado. Se lo voy a enviar esto enseguida a Flavia. Y el día jueves avanzamos el último tema del programa. Y los exámenes lo vamos a dejar para el mes de enero. ¿Alguna pregunta más, juventud? Ingeniero, una pregunta sobre el último parcial. ¿Vendrán todos los temas, cierto? No. Los temas de temperatura y dilatación. Ok, gracias, ingeniero. Y de nada más. El primer parcial fue de oscilaciones y ondas, el segundo de mecánica de fluidos, el tercero son estos 3 temas cortos: temperatura, dilatación, termodinámica, que estamos terminando, y posiblemente, y en teoría, gravitación, que es el último tema muy bonito, que vamos a verlo el día jueves, y ahí estaríamos teóricamente terminando el programa. Bueno, tengan un buen día, cuídense mucho. Nos vemos el día jueves. Adiós. Hola, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego.